ruta por Nueva Vida 97.7. Comienza el día en ruta, comentando la noticia con tus animadores favoritos. Fernand, Moraima y Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos Matos. Bendiciones, Fernán Reyes, bendiciones a los oyentes de 97.7, una mañanita más. Bendiciones, Moray Moyola. Bendiciones, buenos días. Aquí estamos, quiero empezar con una noticia triste para mí. Yo creo que para todos los que conocimos a Hilario García, el pastor, que estuvo militando en estas luchas de principios y de valores, de proyectos que pretenden, ¿verdad?, quitarnos derechos a padres, etcétera, ideología de género, etcétera. Hilario García falleció en el día de ayer. Aparentemente un infarto le sobrevino y falleció. Mis condolencias para toda su familia, para sus hijos, para su esposa. Y de parte de 97.7 Nueva Vida, agradecimiento a su familia por haberlo prestado, ¿verdad? La familia sacrifica mucho tiempo cuando los líderes se envuelven en estas lides y muchas veces reciben la presión y la crítica de los de afuera. Y Hilario fue un militante incansable en estas luchas, así que mis condolencias para toda su familia y que realmente, ¿verdad?, sea el Espíritu Santo el que esta mañana los pueda consolar. Abrazo. Así es. Esta mañana, dentro de las noticias que también quiero mencionar, y que me parece importante que el pueblo sepa, el proyecto 152, proyecto de la Cámara 152, el proyecto que va a permitir, provocar que los patronos tengamos que aceptar un empleado que bajo el pretexto de estar usando cannabis medicinal pueda hacerlo, ¿verdad?, en el contexto de su área de trabajo. Y es interesante, ¿verdad?, porque el cannabis medicinal, cuando es la pastillita o cuando es el aceitito, que mucha gente ya está aceptando, a mí me parece que no hay ningún problema. Se ha probado que esos derivados del cannabis a mucha gente le hace bien. Pero dentro del concepto de cannabis medicinal está el que se lo fuma, ¿verdad? Así puro de la planta, como viene, ¿verdad? Y como ha dicho Angie González en sin fin de ocasiones, aparte de los componentes dañinos, pues te va a producir el arrebato de tu vida, porque ahora el cannabis que hacen es mucho más fuerte que el que estaba disponible cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Por las distintas mezclas que han hecho y lo han ido fortaleciendo, esa parte. Así que hoy se vota en Cámara sobre ese proyecto. Presumo que pasa al Senado y hay un aparente ambiente simpático ya por el concepto medicinal que se ha ido aceptando, se apruebe. Lizy Burgos, la representante, está pidiendo, porque nunca se abrió a vistas públicas, que se abra a vistas públicas para expresar distintas opiniones, ¿no? O los que piensan diferente y que al mismo tiempo puedan llevar data científica para evidenciar la parte de los efectos del arrebato, vamos a decir en palabras mías, ¿no? Claro, estoy usando mis palabras, y cómo entonces otros compañeros de trabajo, me imagino que en momentos no se van a sentir bien. ¿En qué momento la empresa, si ya una ley les provee que pueden, maneja una persona que está bajo los efectos de una droga? Claro. Porque la marihuana es una droga, y una droga fuerte ahora. O sea, tiene unos ángulos que no se han discutido y hay un plan hoy, el cuerpo de la Cámara para bajar ese proyecto a votación. O sea, ¿qué empresa quiere tener un empleado arrebatado trabajando? O sea, Fuerte. Sí. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero aparte de eso, No. los proyectos pueden pasar sin vistas públicas. Eso puede ser. Sí, tengo la impresión de que sí, porque no es una condición abrirlo a vistas públicas si la comisión que lo trabaja hace los debidos procesos de averiguar, etcétera. Y ha sido común en instancias manejar distintos proyectos, ha sido común en la vida política, me refiero, ¿verdad?
manejar proyectos que no tuvieron vista pública o la oportunidad para que la gente fuera a expresarse o distintos grupos fueran a expresarse con una preocupación. Así que sí, los cuerpos legislativos tienen la facultad de para ciertos proyectos no abrirlos a vistas públicas. Qué increíble, Este ¿no? ha sido uno de ellos. O sea, ¿qué nivel de normalización ha llegado el tema de la marihuana, verdad? Es interesante, mira, no sé si ustedes vieron un video que Sí. corrió y que de hecho quien hizo como que el reportaje es este muchacho que Ferdinand Pérez utiliza de Nueva York, el puertorriqueño, trigueñito, donde en la ciudad de Nueva York se dio como incentivo darte cigarrillos de marihuana si te vacunabas. ¿Qué? Eso. O sea, para que cojas en serio, voy a tratar de conseguir, déjame ver quién me envió ese video, déjame ver si fue. Sí, Qué cosa más yo increíble. pensaba que ustedes lo habían visto, No, eso ha no, corrido no, por las no. redes. Deja ver si lo tengo por aquí. A mí me impresionó porque la fila llegaba, tú sabes, como decimos nosotros, allá abajote. Deja ver si fue Egui el que me envió, entre los que me enviaron, ¿verdad? Pastor Egui, yo creo que me envió ese video. Juan, en lo que tú lo buscas, a mí seriamente me preocupa Míralo aquí. las instituciones de rehabilitación. Aquellos que tienen instituciones de rehabilitación, en mi caso tengo hogar, pero un AMSCA, por ejemplo, que la gente va allí buscando apoyo a los hogares, vas buscando que te hagan un detox, vas buscando superar ciertas adicciones. Y que de repente te atienda un empleado que te diga, espérate un momentito, ¿verdad? Pues el empleado tiene unas necesidades. Imagínate. Entonces, ¿dónde está la rehabilitación del país en esa área específicamente? Ujú. Wow. Te envié el video. Sí, aquí está. Vamos a corre el audio para que la gente lo escuche. Vamos a ver. Hoy es 4:20, a las personas que se vacunen le están regalando un tabaco de hierba. Míralo ahí. Míralo ahí. Pues ahí la marihuana. Yes, sir, no problem. I mean, I don't mind. Just let me see. Si te vacunas, enseñas tu prueba, aquí en Union Square, en la ciudad de Nueva York, te regalan un tabaco de marihuana. Mira la fila que hay hasta allá abajo. Muchos de ellos están pidiendo que la legalicen ya en todos los Estados Unidos. Lo que pasa es que hay varios estados que se oponen. Pero miren la fila, compay. Está allá abajo. Está allá abajo, mira. ¿Por qué? Esto lo anunciaron hoy en los medios. Y vino todo el mundo a buscar su tabaquito de hierba. Así que el mundo está cambiando post-coronavirus. Qué cosa más loca. Dios mío. No recuerdo el nombre de este muchacho, pero es el que usa normalmente Ferdinand Pérez en Jugando Pelota Dura Ajá. para hacer reportajes desde New York, desde Miami, desde distintas partes. Es como un reportero del programa. Y es boricua. Es puertorriqueño. Sí. Y ya tú ves. Pero esa fila le da la vuelta. Quien hace reportajes es él. Es una filota de gente, ¿ok? Qué ¿Viste? fuerte, Dios mío. O sea, para los que tienen desinterés en la vacuna, déjame regalarte marihuana para que te la pongas. Jorge Viera. Exactamente, ese es el nombre de él. Ahí sí. está. Gracias, Nodito. Ese es el mundo que seguimos viviendo, ese es el mundo que continúa cambiando ante nuestros ojos y lo que antes era malo ahora es buenísimo. Qué cosa más increíble. Ujú. Eso se ve y no se cree. Así es. Y los tabacos ahí puestos, los cigarrillitos esos encima de una mesa. Ujú. Qué cosa más. Interesante por Cosas demás todo lo que nunca está pasando. antes vistas. Algo que ustedes tengan sobre la mesa, que lo puedan poner ahí. Yo tengo Una noticia interesante. Yo tengo preguntas. ¿Por qué? Ok. Ajá, ok. ¿En qué dirección? Porque el nene mío ayer me dijo que le queda una semanita y media de escuela. Mañana estamos a día 1 de mayo. Sí. ¿Qué va a pasar con las clases? Ayer escuché al doctor Corazón, ¿cómo se llama él? Cancel. Sí. Arremetiendo contra... ¿Tú lo escuchaste? No, Ella no estaba lo arremetiendo escuché. contra el gobierno en términos de la urgencia que hay de abrir las escuelas Ujú. y callarle la boca, así lo digo, callarle la boca ya de una vez por todas a los mercaderes del terror. Ujú. ¿Ok? A mí me tuvo, tú sabes, o sea, lo digo así, lo digo así. Standing ovation para él, por fin, un Sí. médico que Un tiene médico, standing, un médico. que la gente lo respeta, Ajá. dice que se acabe el pánico ya. Que se acaba el pánico, pero ¿qué pasa? Que las clases se van a acabar en una semana y media, punto, y se acabó. O Que sea, pensábamos que se iban a extender para poder recuperar un poco el tiempo, ¿no? y nos dijeron aquí
y le han dicho al país, no, ya vamos a abrir, tú verás que vamos a abrir. No va a abrir nada, se acabó el año ya. Se perdió, de hecho, Cancel dice, deben tirarlo a pérdida. Y me da pena con los estudiantes, pero no podemos ser tan ingenuos y pensar que este año fue un éxito. Así es que... Es la lupa que le pongas. Mira, un recurso de Nueva Vida me envió un video ayer y yo venía observando a esta chica, gobernadora de South Dakota, Dakota del Sur. Tremenda. Tú sabes que Kristi Noem, republicana, nunca hizo un lockdown en su estado. Oye, qué cosa interesante. Es el único estado que nunca tuvo lockdown. Nunca tuvo lockdown. Nunca se cerró un negocio, nunca se cerró la iglesia, nunca. La gente no usó tapabocas. Y hubo Un contagio. estado de los Estados Unidos de América. Y no pasó nada, nunca los hospitales colapsaron, nunca pasó nada. Las escuelas siempre estuvieron abiertas todo el tiempo. Wow. Dakota del Sur. ¿Por qué unos pueden y otros no? ¿Qué técnicas y qué procesos y parámetros usan uno y en los otros hay un caos? O un aparente caos, ¿no? Y de eso casi no se habla, porque yo me estoy enterando hoy. Voy a hacer un comentario de estos comentarios que son políticamente incorrectos que este servidor hace. A mí me llama la atención un detalle. Vacunamos a la población adulta, ¿cierto? Casi toda la población adulta se da por de facto. Tenemos sobre 1 millón de vacunados. Me ha llamado la atención un detalle. Solamente tú te pones a pensar en los hechos. ¿Quiénes se están enfermando en las últimas semanas de acuerdo a la prensa? Los niños y los jóvenes. ¿Quiénes no se han vacunado? Los niños y los jóvenes. Qué interesante. Es un pensamiento. Yo no estoy acusando a nadie. Me llama la atención que ya no hay problema con los adultos y ahora el problema es con los que faltan, ¿verdad?, por ser vacunados. Hay que vacunar a todo el mundo. Es básicamente la misión, la ¿no? consigna. Y nosotros, como hemos sido aquí, que hemos sido consistentes, el que quiera vacunarse que lo haga. Seguro. Ahí están los centros y la publicidad está, que inclusive esta emisora la utilizan para llevar esa publicidad, ¿verdad? Los componentes de la publicidad. Y está el que no. Y nuestro llamado ha sido a que ambas posturas se respeten. Nosotros hemos respetado a todo aquel que piensa que lo correcto y lo necesario es administrarse la vacuna. Lo mismo hemos defendido al que piensa que no, que se les respete ese derecho, ¿verdad? Hay cantidad de empleados que están preocupados porque algunas empresas le están poniendo la presión: si no te vacunas te voy a votar. Eso es algo que está pasando. Entonces, ¿bajo qué premisa una empresa comienza? Que de hecho Lizy Burgos, como representante, está pidiendo una investigación en esa dirección. Está sugiriendo una investigación en esa dirección porque bajo qué premisas algunas empresas están obligando a sus empleados, so pena de despido, que si no están vacunados los botan. ¿Ok? Cuando cada uno de nosotros todavía tiene un derecho fundamental de que a tu cuerpo, al de Moraima y al mío, nosotros somos los que consentimos que nos van a poner. O sea, nadie nos puede obligar. Tan sencillo como eso. Pero este es el tiempo de cambios que estamos viviendo. No, y es contradictorio porque a principio, cuando esto comenzó, no, los niños no son target. No son focos. No les afecta. No son focos, ni los jóvenes hasta cierta edad no son focos tranquilos y demás. Ahora se crea pues la retórica de las múltiples variantes, porque el virus original no los afectaba tanto, alguna de las variantes sí. Ahora se le llama también subvariante, ¿no? ¿Has escuchado el término? No lo he escuchado. Sí, fíjate. sí. No Variante lo he y escuchado. subvariante. Es interesante, ¿no? A donde el chicle se estira, tenemos ahora lo del CDC, que los vacunados pueden estar fuera al aire libre sin la mascarilla, pero aquí no. Aquí si estás vacunado con las 2 dosis y han pasado los 14 días donde ya tú, de acuerdo, ¿verdad?, al estándar que ha establecido la farmacéutica que las creó, estarías totalmente hábil para ser inmune al virus, aún así no. Entonces, hay un grupo que quiere mantener como que la falta de libertad. Estaba viendo otro video de una australiana de cómo está la vida en Australia. Totalmente free, totalmente libre. Vi un video hecho, ¿verdad?, por este español casado con una china en China, y realmente
donde se origina todo, están viviendo Normal. totalmente normal, sin uso de mascarilla. En Australia no están usando mascarilla, en China no están usando mascarilla. visto Yo no videos de- estoy diciendo aquí que no lo hagan, o sea, no Claro. interpreten una cosa con otra. En Dakota del Sur, un estado de los Estados Unidos, nunca se utilizó mascarilla. El estado que más duro le dio al principio no ha vuelto a tener un brote de nada, que es New York. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Donde nació el virus se han visto hasta festivales multitudinarios. Sí. Extraordinarios. O sea, De hecho, cuando una población es discipulada de la manera que está siendo discipulada y la línea de pensamiento mío molesta a algunos, ahí tú te das cuenta cuánto la gente adoptó esa nueva educación. Cuánto la gente adoptó eso. Cuando se aplaude, yo voy a mantenerme con la mascarilla como si fuera una gran cosa. Tú sabes, impidiendo oxígeno a tu cuerpo, manteniéndolo por un montón de horas, donde el propio Fauci ha hecho expresiones en el pasado, antes de la pandemia, que tener la mascarilla por un montón de horas debilitaba tu sistema inmunológico y te hacía más daño que bien. O sea, dicho por los mismos portavoces ahora del mensaje contrario, a la gente no le gusta que uno cite lo que los portavoces de todo esto han dicho por montones de tiempo, por años, porque quieren mantenerse, ¿no? Se quieren sentir protegidos. Sin embargo, ayer traemos a un recurso que trabaja en facilidades hospitalarias y nos dice que parte de la propia clase médica, particularmente los que trabajan en ese primer frente, que son enfermeros y enfermeras, están perdiendo ya el contacto, algunos de ellos, con la realidad por el pánico que se sigue infundando. sí. Definitivo. Infundiendo, ¿no? Yo nunca me voy a disculpar por ser un medio que va en línea de que no tengamos miedo. Nunca me voy a disculpar por eso. Jamás me voy a disculpar por eso. Nunca voy a ser parte de la comparsa. Y que hay pellejo para aguantar presión. Claro, que tú me quieres dar una categoría de mi intelecto por esa postura, no tengo ningún problema. Sinceramente no tengo ningún problema. El que quiera vivir con miedo, que viva con miedo. Pero yo creo que estamos en una etapa donde tenemos que pasar a otras cosas y me pregunto yo, para los que les gusta estudiar el caso, estudien el caso de Dakota del Sur. Todo ha seguido normal, nunca ha habido problemas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y quién decide, quién dictó la pauta? El gobernante, porque es que el virus no pide permiso. ¿Saben qué? A Dakota del Sur no lo voy a afectar. A los demás 49 estados sí, pero con Dakota del Sur yo no me voy a meter. O sea, Sí. Dakota del Sur estuvo expuesto como los demás estados. La gente entra y sale ¿verdad? De su lugar. Nosotros en avión, ellos en carro, ¿no? La gente entra y sale. Me imagino que en ese proceso hubo algunas cosas, pero ¿por qué esas cosas que ella como gobernadora implementó protegieron al Estado? No son noticias. No son noticias, no es un ejemplo. Nadie lo menciona, ni los doctores de aquí, ni las personalidades de aquí lo mencionan. No es parte de un análisis que debería. Algo extraordinario hizo Kristi Noem allí en Dakota del Sur. Claro. Nos tenemos que enterar por videitos que corren por las redes hasta que los borren, ¿no? Porque ya sabemos la postura de las Big Tech, que todo lo que sea que le quiten miedo al COVID, pues te lo borran. Me imagino que crearon inmunidad como cuando tú tiras un nene descalzo a la calle, que dice, a la calle no, sino que juegue con tierra y demás, o sea, exponlo, porque ¿qué va a pasar cuando todos se quiten la mascarilla, que no nos cubrieron y no hay un sentido de inmunidad como tal, a no ser que sea la vacuna? No sé si me hago entender lo que les quiero decir. Claro. A lo mejor en ese caso allá, al salir todos así, pues estaban creando esa... No soy, ¿verdad? Nada de... No he estudiado, no he ido a estudiar qué fue lo que hizo ella y qué circunstancias le permitieron nunca usar mascarilla, nunca cerrar las escuelas, nunca cerrar los negocios. Es uno de los estados que la economía está booming, o sea, está sólida y en crecimiento. Y fíjate qué interesante, nunca recurrió a todo lo que recurrieron todos los demás. Ella obviamente como gobernadora jugó un papel fundamental para que eso fuera así. Así que hay gente que tiene una forma de ver las cosas y de manejar las cosas que dan resultados y protegen a la gente de la misma manera. Sí. Ese es el ejemplo más grande. ¿Por qué no lo estudiamos? ¿Por qué aquí no se estudia lo que hizo esta chica? Es una mujer joven, ¿verdad? En el estado de Dakota del Sur. Interesantísimo, vi el video.
de ella hablando y es impresionante. Impresionante. Es una brava. discursazo que dio. Sí. Ujú. Muchachos, se nos acaba el tiempo, pero rápido quería comentar lo siguiente, porque la prensa está reseñando lo siguiente. El Departamento de Educación de Puerto Rico endosa la iniciativa de Joe Biden de implantar un prekinder universal. Yo leí la noticia completa, pero no... ¿Qué cosa es un prekinder universal? Eso te iba a preguntar, como Excelente pregunta. Un prekinder universal. Es un proyecto de, ¿verdad?, de Biden, y Departamento de Educación de la isla dice que lo va a coger. Pero lo leí de arriba abajo y no explica qué es un prekinder universal. Okay. En ninguna parte. Eso La me quedé propia como- noticia te informa de que Eso hay viene. un prekinder que el presidente Biden lo apoya, pero no Sí. explica qué es. Y el presupuesto y toda esa cosa. Ok. Pero no dice que es un prekinder universal. Ok. Eso suena como bien weird, ¿verdad? Yo estoy haciendo gestiones con un recurso que ustedes conocen, me lo voy a reservar porque hay una nueva agenda precisamente que habla del derecho sexual de los niños y los adolescentes. Ajá. Y está protagonizado supuestamente por niños y adolescentes, el movimiento. Pero, ¿qué adultos están detrás? Tenemos que averiguar. Bueno, Así que siguen para pasando- la próxima semana estén pendientes porque sí, voy a traer ese recurso harto conocido de todo el mundo, que hace tiempito no tenemos acá y, ¿verdad? Hoy estoy coordinando para tenerla esta próxima semana. Qué súper. Excelente, qué bien. Bueno, y hablando de grandes recursos, por ahí viene nuestra amiga la doctora Angie González en lo Así próximo. es. Soy. Nadie se vaya, 6:55 de la mañana. Muy buenos días. ¿Cuántos han traído sus pies para gozarse en Jesús y celebrarle? ¿Listos?